Bienvenidos entonces a esta tercera clase. Esta tercera clase se refiere a el diagnóstico y diferenciación de síndromes en la ginecología y en los síndromes de la fertilidad. Y realmente responde a la pregunta de qué herramientas necesitamos para llegar a un diagnóstico de cualquier condición ginecológica. Ya tenemos un punto ganado que es el caracterizar y entender cómo es el ciclo y cómo son las cuatro fases del ciclo menstrual en nuestra paciente y cómo poder caracterizarla. ¿Okay? Ahora nos toca entender cómo funciona normalmente la fisiología de la mujer y cómo juntar esto con la información anterior de las cuatro fases y llegar a un diagnóstico de qué es lo que está pasando y qué es lo que tengo que arreglar. Para eso, el gran tema es entender cómo es la fisiología del útero. Entendiendo eso, podemos entender qué es lo que desordena esta fisiología y qué es lo que causa este desorden. Eso es la etiología. La etiología responde a qué es lo que está causando o qué es lo que causó el problema que yo estoy viendo ahora con mi paciente. También vamos a hablar de qué patrones diagnósticos podemos utilizar, que básicamente son Sanfu, sustancias orgánicas y meridianos extraordinarios. Y vamos a hablar acerca de métodos de diagnóstico específico para nuestra paciente femenina. Primero, necesitamos hablar acerca de los órganos Sanfu, de los meridianos extraordinarios y cómo participan estos dos participantes en la fisiología del ciclo o en la fisiología del útero. Este gráfico es un gráfico bastante ilustrador o ilustrativo acerca de quiénes son los participantes en esta fisiología uterina. Y tenemos por un lado los meridianos Chong, Ren y Tumai. También está el Daimai, en este gráfico no está explicitado, pero podríamos poner también el Daimai con una acción que a mi gusto es una acción más muscular, por eso está un poquito dejado de lado. Eh, pero tenemos por un lado los meridianos y por otro lado tenemos los órganos involucrados. Para partir entendiendo este gráfico, tenemos que partir por la relación que hay entre el corazón y el riñón. El corazón tiene una comunicación de meridiano regular con el útero, además una comunicación a través de la sangre con el útero y además con un meridiano que es el Baomai, que es el meridiano que conecta el corazón con el útero en forma teórica. Entonces, hay una comunicación triple del corazón con el útero. Es una comunicación bastante teórica. Sin embargo, podemos explicar a través de esta comunicación muchas de las patologías relacionadas con las emociones. Perdón. Muchas de las patologías relacionadas con las emociones. Si seguimos hacia abajo, vamos a encontrar el hígado, que como función principal tiene la libre circulación de sangre hacia el útero y tiene una comunicación con el vaso porque el vaso es el responsable de la producción de sangre y de alguna forma de llevar sangre al útero o llevar sangre al hígado para que le haga disponible sobre el útero. Muchas de las patologías relacionadas con las emociones también tienen una relación con el hígado en su función de mover o promover la circulación de sangre en el útero. Luego tenemos el vaso,
que tiene la principal función de producir sangre y hacer disponible la sangre para que nutre el útero, nutre el endometrio y el endometrio se engruese y permita de alguna forma la implantación. El vaso también tiene una relación con el hígado, en esa línea puntiaguda, donde le entrega sangre al hígado para que este hígado la almacene y la haga disponible. Vamos a ver la pregunta en unos minutitos. Luego el estómago tiene una relación indirecta porque tiene relación principalmente con el meridiano Chong-Mai, que está inmediatamente contrario. Esta relación con el Chong-Mai es dual porque el meridiano del estómago, al ser Yang-Ming, es un meridiano lleno de sangre. Entonces podemos decir que este meridiano del estómago nutre de sangre el meridiano Chong-Mai y de esa forma tiene una influencia sanguínea sobre el útero. Luego tenemos en la posición contraria del corazón el riñón, que tiene una doble comunicación, una comunicación con meridiano extraordinario, perdón, meridiano regular, y la otra una comunicación con el Pao Luo, un meridiano teórico que hace el eje corazón-útero-riñón un eje celestial o un eje bastante comunicado con el cielo y la tierra. Y luego tenemos los tres meridianos extraordinarios más importantes. Hay un cuarto que es el Daimai, que son el Chongmai, el Renmai y el Dumai. Estos tres meridianos están comunicados directamente y nacen en el útero. ¿Se sigue escuchando muy bajo? Bien, voy a acercarme un poco entonces. Entonces, como estábamos comentando, este gráfico muestra bastante bien y resume bastante bien este gráfico que vemos en esta pantalla, la influencia que tiene el útero en sus funciones, que es la primera menstruación o menarquia, la menstruación regular, el embarazo, el parto, la lactancia y la menopausia. Esas son las funciones relacionadas con el útero en la medicina china. ¿Cuáles son las influencias? Tenemos Sang Fu en la primera columna, las sustancias orgánicas en la segunda columna y los meridianos extraordinarios en la tercera columna. Entonces tenemos que el pulmón es responsable de conducir o distribuir el chi, que finalmente tiene una relación con la sangre y con la esencia, que van a estos meridianos extraordinarios, Du, Ren y Chongmai, a influenciar el útero para permitir y producir estas funciones ya mencionadas. Entonces, dentro de los órganos más importantes vamos a tener el pulmón, que distribuye el chi, el vaso, que produce chi y sangre y moviliza la esencia, el hígado, que promueve la circulación de chi y circulación de sangre, y el corazón y riñón, que tienen relación el corazón con la esencia y con la sangre, y el riñón exclusivamente con la esencia. Entonces vamos a tener que, en forma muy esquemática y ordenada, cada uno de estos Sang Fu o órganos tiene una relación directa con el chi, la sangre y la esencia, que va a ser conducida por los meridianos extraordinarios para permitir o posibilitar las funciones del útero. Veamos
cada una de ellas para entrar en materia. Primero, veamos el riñón. Hemos hablado en las clases anteriores que el riñón y la esencia está íntimamente relacionado y muchas veces adopta el nombre Tianhui. Este nombre Tianhui va a ir adoptando diferentes nombres de acuerdo a las diferentes funciones a la cual estamos hablando y los diferentes procesos que estamos comunicando. Desde la antigüedad, de los primeros clásicos, se establece que el riñón es el responsable o el primer responsable de la menstruación y se le dice a la menstruación un derivado del agua de los riñones. Fue Fu Qingxu uno de los primeros personajes que profundizó en la ginecología, el que manifestó que la sangre menstrual provenía de los riñones y ahondó o profundizó acerca de la influencia de los riñones con el útero y la menstruación. Hay un concepto que es el fuego del Min Men, que es de alguna forma este fuego ministerial que produce y permite la creación de la vida y el movimiento del chi y la sangre, y está relacionado íntimamente con los riñones. De hecho, dice que el Min Men nace entre medio de los riñones. Vamos a tener que el riñón se comunica a través de su meridiano regular con el útero, con el nacimiento de su meridiano regular, y se comunica exclusivamente a través de la esencia. Es el que le aporta esencia al útero. También tiene una comunicación a través del Bao Luo, en la cual se comunica con el útero y con el corazón. Vamos a darle la importancia de la esencia o de la comunicación o la alimentación de esencia del riñón al útero exclusivamente cuando hay que nutrir el folículo o en la fase yin del período, desde el día 1 hasta el día 14. Bien, si es que notamos que nuestra paciente tiene problemas de ovulación o de crecimiento del folículo, es importante que nos detengamos en analizar y en un futuro a tonificar la esencia del riñón. La ovulación como tal es un proceso en el cual comienza a aumentar el yang. Por ende, es importante aquí, en el día de la ovulación, tonificar el yang. Luego tenemos al hígado. El hígado es el responsable de mover la sangre hacia el útero y una vez que se engruesa el endometrio, lograr que no se estanque o no haya dolor o no haya síndromes que hablan de una no buena circulación de la sangre en el útero. La relación del útero con el hígado es a través de la sangre, por eso esa línea que va desde el vaso. Y los puntos importantes aquí son REN 4, hígado 8, estómago 36 y vaso 6, intentando tonificar la sangre y tonificar el aspecto yin o el aspecto agua del hígado para que de alguna forma fluidifiquemos la sangre. Esta receta puede ser importante en síndromes como aparición de coágulos en la sangre o en la menstruación o dolores punzantes como aguja. ¿Sí? Muy importante entender que la sangre es el aspecto yin del hígado. Luego tenemos el vaso que se comunica con el hígado a través de la sangre. El vaso es el origen del chi, la sangre. Tiene un movimiento ascendente del chi y mantiene al útero en su lugar. Es el responsable de sostener las funciones del útero y mantenerlo en su lugar y prevenir obviamente prolapsos o
también una condición muy común que se llama retroversión de útero, en el cual el útero, en vez de estar hacia adelante, está vuelto hacia atrás, comprimiendo muchas veces la circulación de sangre y alterando el proceso que va desde la ovulación hacia la trompa de Falopio. Luego tenemos al corazón, que tiene una triple comunicación con el útero, una comunicación de meridiano regular, una comunicación de la sangre, porque es el que gobierna la sangre, y una comunicación a través del Bao Mai, el meridiano que comunica directamente el corazón con el útero. Esta comunicación de la sangre también es una comunicación a través del Chen o la parte espiritual o emocional. Es una comunicación en la cual permite que tengamos ciclos, permite que el yin y el yang fluctúen para dar como consecuencia la ovulación y también el descenso, perdón, de la menstruación eh, también es permitido y posibilitado por el eje entre el corazón, el útero y el riñón. Yo aquí puse una depresión postparto o síndrome premenstrual producto de que adjudicamos al corazón o a la pérdida y a la inversión de sangre en el embarazo y en el parto, que produce en el postparto casos o condiciones de depresión o alteraciones anímicas. Luego tenemos el estómago y el útero, que tienen una relación a través del meridiano Chongmai. También el estómago tiene una relación importante con la función del útero de la lactancia, ¿ok? De producir chi y sangre, una de las sustancias fundamentales en la lactancia materna. Luego tenemos meridianos regulares, perdón, extraordinarios. Este es uno de los primeros. El Dumai nace en el útero, nace en el espacio entre los riñones. Tiene una rama genital que va hacia los genitales, una rama abdominal que influencia al útero y corre por el centro de la columna hasta llegar a el espacio que está entre la nariz y el labio, que es en el centro del labio. El Dumai lo vamos a utilizar en la fase yang del ciclo menstrual. Es el meridiano más importante de la fisiología o de la parte yang de la fisiología reproductiva y de la fisiología sexual. Entonces, cualquier alteración de la fase yang del ciclo, tenemos que ir a buscar de una posible alteración del Dumai. Luego tenemos el Renmai, que va a influenciar la parte yin del ciclo. Tiene o nace en el espacio entre los riñones, tiene relación en su origen con el útero, tiene relación con el cervix, con el canal vaginal y con la vulva, que es el genital externo. Entonces podemos decir que todas las patologías sexuales y vaginales tienen relación directa con el REN. El REN tiene una rama que va por el centro de la columna y otra rama que va por el centro del abdomen hasta la parte interna de la lengua, por debajo de la garganta. Tiene relación con los fluidos o con la parte de fluidos orgánicos del útero. Entonces, cualquier caso de sequedad vaginal se puede asociar a una deficiencia de yin o una debilidad del Renmai. Está a cargo de la fase yin del ciclo menstrual. Finalmente, el Chongmai. El Chongmai es un meridiano que tiene relación directa con la sangre del útero. Por ende, tiene una relación, por un lado, con el riñón y por otro lado, con el hígado. Vimos también que tiene una relación con el estómago debido a que es un meridiano que comparte la distribución del meridiano del estómago. Tiene varias ramas, tiene 3 ramas, una que va por el abdomen hasta los labios y los ojos, otra que va hacia el útero o desde el útero,
y otra que va hacia la pierna. ¿Ok? Puntos importantes aquí en el mediano Chong Mai son vejiga 11 que está en la espalda, estómago 30, estómago 37 y estómago 39. Son puntos importantes de cruce de este meridiano Chong Mai. Vamos a hablar de alteración del Chong Mai cuando hablemos de engrosamiento del endometrio o cualquier patología de la menstruación. Vamos a empezar a buscar o adjudicarle al Chong Mai una de las principales funciones, ¿ok? Engrosamiento de endometrio y menstruación. Finalmente, el Dai Mai, que a mi gusto es un meridiano más muscular, que enlaza, reúne y sostiene el útero en su lugar. ¿Ok? Tenemos a vesícula biliar 26, 27 y 28 como puntos de cruce eh, que de alguna forma nos ayudan a fortalecer estos músculos que están en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva intenta ilustrar la musculatura abdominal y la musculatura dentro del abdomen intraabdominal relacionada con el útero. Entonces tenemos primero el piso pélvico, luego el psoas ilíaco en la flecha y luego los ligamentos, que están el ligamento del útero con el sacro, el ligamento ancho, el ligamento redondo y los ligamentos ováricos. De alguna forma se insertan en los músculos que están en la cavidad abdominal inferior. Entonces, de alguna forma, el meridiano Dai Mai es relacionado también con los meridianos o los músculos pertenecientes a la cavidad abdominal inferior. Vamos de nuevo a nuestro diagrama que ilustra todos los participantes y la fisiología del útero para entender de la mejor forma posible cómo es que el útero en su fisiología puede afectarse. La etiología y los factores que generan patologías están enlistados en esta gráfica siguiente, que son los factores patógenos externos, perdón, los factores patógenos externos, como el frío, el calor y la humedad, los factores emocionales, que son todos los factores emocionales, pena, pérdida, enojo, ira, sobrepensamiento, ansiedad y angustia, la alimentación y la dieta, como deficiencias nutricionales o alimentarias, como el estrés oxidativo, pacientes que dejan mucho tiempo sin alimentarse, como ayunos, o pacientes con historial de desnutrición o pacientes que han tenido alteraciones alimenticias como anorexia y bulimia nerviosa. También tenemos como etiología de los problemas uterinos o de la función uterina el sobreesfuerzo físico y mental. Pacientes hoy día que hacen mucho deporte o que han hecho mucho deporte o que están muy exhaustos o muy estresados. Pacientes que están en la fase postparto. Pacientes que tienen alteraciones sexuales o pacientes que han tenido alguna cirugía abdominal o cirugía uterina, como pólipos, miomas o quistes ováricos, o cualquier otra alteración abdominal, debido a que cualquier alteración abdominal, por ejemplo una apendicectomía, genera eh, adherencias abdominales que comprimen la circulación y alteran de alguna forma en la posición del útero y la posición del ovario en el útero y la comunicación del ovario con la trompa de falopio. ¿Sí? También vamos a tener que afectan la fisiología
uterina, los medicamentos como anticonceptivos o cualquier medicamento que tenga relación con hormonas como el tratamiento del hipotiroidismo como el Eutirox o problemas o de alguna forma medicamentos que tratan cualquier condición de la insulina, también tiene efecto, o algún medicamento que obviamente disminuye el líbido o el deseo sexual. Y aquí yo pongo otras enfermedades porque algunas enfermedades metabólicas también van a afectar la fisiología uterina. Vamos hablando de cada una de ellas. Entonces tenemos que los factores patógenos como el frío, el calor y la humedad van a afectar las sustancias orgánicas. Aquí debería decir humedad. Entonces, el frío afecta principalmente el movimiento del chi y el movimiento de la sangre, congela el chi y la sangre, y eso hace que el útero no se nutra o se nutra levemente y se enlentezca la circulación de sangre, generando síntomas como dolor en la menstruación o dolor premenstrual asociado a síntomas como frío en las manos y en los pies o frío en el cuerpo en general. Luego tenemos el factor patógeno calor. El factor patógeno calor es un factor patógeno que altera principalmente la sangre y los fluidos orgánicos, generando dos condiciones. Una condición muy común de hemorragias uterinas o menstruaciones muy abundantes con una duración muy larga. Y también, por otro lado, genera en algunas condiciones sequedad o sequedad vaginal o disminución de la circulación de sangre en el útero. Y por último, la humedad. La humedad tiene relación con el chi, la sangre y los fluidos orgánicos. Aquí donde dice otros debería decir humedad. Esta humedad lo que hace es congelar el chi, congelar o enlentecer la sangre y enlentecer los fluidos orgánicos, debido a que ataca principalmente los tres factores orgánicos o sustancias orgánicas, generando una alteración de la función del útero en la circulación del chi, la sangre y los fluidos orgánicos, alterando todas las funciones del útero, la menarquia, menstruación, ovulación, embarazo, parto y climaterio o menopausia. Luego tenemos las funciones o factores emocionales. Este es un gráfico que está lleno de flechas. Las flechas están muy oscuras, por eso no se notan, pero dice que el chi, si partimos por la parte superior, el chi es el primero la primera sustancia orgánica en ser alterada, generando tres posibilidades: una deficiencia de chi, un estancamiento de chi o una rebelión del chi, dependiendo del factor emocional que sea. Esa alteración, que es una deficiencia, estancamiento o rebelión, genera una alteración de la sangre, causando deficiencia, estancamiento, debería decir estancamiento, y o calor en la sangre. Entonces, de alguna forma, podemos resumir que los factores emocionales tienen influencia sobre el chi y la sangre, generando deficiencia, estancamiento, rebelión y calor. ¿Qué vamos a ver? En los casos de deficiencia de chi vamos a ver a un paciente débil, decaído, un paciente que posiblemente tiene menstruaciones escasas o menstruaciones adelantadas, tiene estancamiento de chi como dolor en la menstruación o rebelión del chi como de alguna forma sensación de dolor en el pecho, dolor de garganta, dolor de cabeza. En los casos de deficiencia de chi vas a ver una lengua pálida, una complexión pálida, labios pálidos, escasez de menstruación.
En los casos de estancamiento de sangre vas a ver muy claramente condiciones de dolor en la menstruación, aparición de coágulos en la menstruación, y los casos de calor en la sangre vas a ver hemorragias o menstruaciones abundantes, o también una condición que se llama spotting, que es un sangramiento que no corresponde a menstruación, que es en fases que no son menstruación. Luego tenemos factores patógenos externos o otros factores patógenos como la dieta, el ejercicio extenuante y condiciones postparto que van a afectar los tres, las tres sustancias orgánicas, dando lugar a alteraciones de las funciones del útero. Entonces la dieta, como dietas no balanceadas, dietas carentes de nutrientes, eh, dejar de comer por mucho tiempo, como ayunos prolongados o historias de alteraciones alimenticias como anorexia y bulimia nerviosa. Por otro lado, pacientes que hacen mucho ejercicio o han hecho ejercicio competitivo, que han visto alteradas sus funciones hormonales de chi, sangre y fluidos, que obviamente afectan su función del útero en el ciclo menstrual, como amenorreas o ausencia de la ovulación. Y por último, el postparto, que es una condición que podemos pensar que el útero ha invertido chi, sangre, fluido en nutrir el embarazo y nutrir el parto. Por eso la paciente postparto en los primeros 6 meses la podemos considerar como paciente con deficiencia de chi, sangre y fluidos. Por eso sus funciones del útero se pueden ver afectadas. Tenemos también estas 4 condiciones que son un poquito eh, más difíciles, como cirugías abdominales que causan adherencias en los órganos abdominales, alteraciones anatómicas o funcionales como por ejemplo obstrucción de las trompas, una alteración de la posición del útero, una alteración anatómica del útero como una malformación del útero, como úteros tabicados o úteros bicórnicos o un mal desarrollo del útero. Alteraciones sexuales como disminución del líbido, obviamente generando una baja frecuencia, eso puede dar como consecuencia alteraciones en la fertilidad. Y algunos medicamentos, como conversamos, cualquier tipo de hormonas o el uso prolongado de anticonceptivos. También va obviamente a afectar la fisiología uterina. Entonces, continuando con nuestra presentación, vamos a tener que estos factores patógenos van a generar alguna alteración en posiblemente 3 partes de la función del útero. ¿Okay? Podemos establecer patrones diagnósticos o síndromes de los Sang-Fu, los órganos que hablamos, teniendo el vaso, el pulmón, el hígado, el corazón, el riñón y el estómago. Alteraciones de las sustancias orgánicas como deficiencia, obstrucción o perversión del chi, deficiencia o calor en la sangre o obstrucción de sangre y deficiencia de líquidos orgánicos. Y vamos a tener alteraciones de los meridianos extraordinarios y del riñón, que no es un meridiano extraordinario. ¿Okay? Entonces, podemos establecer que todos los síndromes de la ginecología los podemos traducir a síndromes de los Sang-Fu, síndromes de las sustancias orgánicas o síndromes de los meridianos extraordinarios y del riñón.
Entonces, volviendo a nuestro gráfico de resumen, tenemos que los factores patógenos van a alterar la función de los SANG-FU con las sustancias orgánicas y van a realizar una mala función o alterar la función que tienen el DU, el REN y el CHONG-MAI sobre el útero, que son la primera menstruación, la menstruación siguiente, los embarazos, los partos, la lactancia y la menopausia. Hablemos un poco de los métodos de diagnósticos que en la fisiología de la mujer son bien específicos debido a que necesitamos dirigir nuestra interrogación, palpación y observación exclusivamente a lo que le está sucediendo en el ciclo a nuestra paciente. Entonces, tenemos una interrogación donde tenemos que detenernos en síntomas, signos y cualquier información del ciclo menstrual, además de una historia clínica completa, una palpación del pulso y del abdomen asociado a el útero y los ovarios, y una observación de la lengua y la complexión asociado a las fases o cada una de las fases del ciclo menstrual. En la interrogación es importante interrogarle a tu paciente y entender cómo ha sido sus ciclos en su historia ginecológica. Entender muy bien cuándo fue su primera menstruación te va a entregar información de cuánto tiempo o si fue temprano o no fue temprano el inicio de la vida reproductiva. Vamos a marcar la primera menstruación como que tu paciente puede quedar embarazada o está ovulando normalmente. Entonces es el inicio de la vida reproductiva. Entonces podemos tener pacientes en las cuales esta menarquia es muy temprana y como sabemos que la cantidad de folículos es limitada, no crece como en el hombre la cantidad de espermios crece todos los días. En la mujer esta cantidad de folículos no crece, entonces es limitada. Si es que mi paciente comienza su vida reproductiva antes, podemos decir que esta cantidad de folículos puede decrecer o puede disminuir antes de su vida, de la vida reproductiva, antes del comienzo de su menopausia, o se puede acortar o llevar a una temprana edad una menopausia. La fecha de la última regla o FUR es importante para establecer la regularidad de los ciclos, para establecer o predecir cuándo tu paciente está ovulando o si tu paciente tiene un ciclo corto o un ciclo largo o su menstruación es temprana o atrasada. ¿Okay? Es importante también precisar en tu paciente si percibe o no síntomas de ovulación y qué métodos ha utilizado para caracterizar el ciclo. Y en este caso podemos enseñarle a caracterizar el ciclo desde el calendario, el moco cervical o la temperatura. Aquí en la interrogación también es importante establecer la temperatura corporal basal de tu paciente. Es importante ir anotando los síntomas o ubicando los síntomas en cada fase del ciclo menstrual para poder predecir qué pasa con el yin y el yang y qué pasa con las sustancias orgánicas. Si hay dolor, si hay distensión, si hay aumento de frío o aumento de calor, si hay algún síntoma de sequedad vaginal, si hay algún síntoma de disminución o aumento de líbido, es muy importante precisarlo. ¿Okay? Sin embargo, aquí están las 4 partes más importantes de la interrogación en un paciente ginecológico o en una paciente mujer. En la menstruación es importante precisar el volumen o cantidad de flujo menstrual. Eso hoy día
puede ser precisado con protectores diarios o algún tipo de contención de la menstruación, que puede ser la copa menstrual o los protectores o toallitas higiénicas que ocupa tu paciente. Sin embargo, tu paciente siempre va a sentir o va a percibir la cantidad de volumen que hay en su menstruación. Se te va a poder decir si su menstruación es escasa o es muy poca menstruación, o su menstruación es muy abundante. ¿Okay? Si el tratamiento que tú realizas hace que disminuya el flujo menstrual a escaso o aumente a abundante, tienes que poner o revisar tu tratamiento, porque posiblemente lo que estés provocando es algún efecto sobre las sustancias orgánicas o algún efecto sobre el engrosamiento del endometrio. ¿Okay? Es importante establecer la consistencia de la menstruación, llámese aparición de coágulos o si la menstruación es muy fluida como acuosa o muy espesa como pastosa. ¿Ya? Ahí vamos a poder predecir qué sustancia orgánica está afectada, obviamente la sangre, y qué factor patógeno está generando una alteración de la sangre que va o que llega al útero o el engrosamiento del endometrio. También vamos a precisar la duración de la menstruación, que nos permite de alguna forma decir cómo es la descamación del endometrio. Importante es establecer si tu paciente ha tenido embarazos, cuántos, si tus embarazos han sido con cesárea, porque la cicatriz de la cesárea también genera una cicatriz en el útero, cómo han sido sus partos y si ha tenido pérdidas espontáneas o en qué semana ha tenido pérdidas. Importante también es la historia clínica normal de tu paciente, y establecer ahí las 10 preguntas clásicas. Importante ahí es establecer posibles enfermedades hormonales o enfermedades metabólicas, como por ejemplo insulinoresistencia, diabetes como enfermedades metabólicas, hipotiroidismo como enfermedad metabólica y hormonal, alguna alteración de los estrógenos, las progesteronas, alguna alteración hormonal del crecimiento también es importante precisar en tu interrogación. ¿Okay? En la palpación del pulso vamos a tener condiciones bien particulares en las mujeres que no se enseñan normalmente. Y la primera particularidad es que el pulso derecho de tu paciente es mucho más fuerte que el pulso izquierdo, y cuando caracterizamos el pulso en 3 distancias o en 3 profundidades, o sea, si yo presiono el pulso y presiono en 3 profundidades, superficial, intermedio y profundo, vamos a tener que el pulso de tu paciente mujer va a estar en la profundidad media y profunda. Va a estar muy débil en la profundidad superficial. No así tu paciente masculino. Tu paciente masculino va a estar con mayor frecuencia en la profundidad superficial. Eso quiere decir que tu paciente va a tender a una deficiencia o debilidad del yang. Y por otro lado, podemos decir que la mujer está más regida por la sangre. Por eso vas a encontrar un pulso más lleno en la profundidad intermedia, relacionada exclusivamente con la sangre. Entonces puedes encontrar en la profundidad intermedia un pulso débil y suave, como si pudieras ocluirlo fácilmente, pudieras de alguna forma detener el paso de sangre por la arteria fácilmente a nivel intermedio. Eso va a significar una deficiencia de sangre, que puede estar relacionada con síntomas como palidez de la cara, palidez de los labios y palidez de la lengua. Y obviamente una menstruación escasa, una posiblemente no ovulación,
una ausencia de menstruación. Puedes encontrar también el pulso fuerte a nivel intermedio y eso puede ser analogado o relacionado con síndromes de calor en la sangre, ¿ok? Posiblemente una infección o posiblemente una deficiencia de yin con acumulación de calor en la sangre. Luego puedes tener o puedes encontrar pulsos de cuerda a nivel intermedio. Eso se relaciona con síndromes de obstrucción de sangre relacionados con síntomas de em, coágulos, dolor en la menstruación y alteraciones del largo del ciclo también. Puedes también tener pulso hueco en el cual vas a sentir algo en la parte superficial, no sentir nada en la parte intermedia y sentir profundo, entonces es un pulso hueco relacionado también con deficiencia de sangre. ¿Okay? Dame un segundo. Bien. La siguiente diapositiva es la palpación abdominal. En la palpación abdominal vamos a tener, o en esta palpación vamos a ir directamente a puntos relacionados con el útero y los ovarios, que son desde riñón 16, que está al lado del ombligo, hasta riñón 13. ¿Okay? Desde riñón 16 hasta riñón 13. Que está más o menos a nivel de REN 4. Riñón 13 está a 0,5 chun al lado de REN 4. ¿Okay? Riñón 13 lo vamos a, desde riñón 13 a riñón 16, todo este recorrido es relacionado con el útero, específicamente el útero. Podemos decir que es casi como un reflejo del útero. Luego tenemos estómago 28, que está a nivel de riñón 13, pero 2 chun hacia el lado. Y vamos a ver que este estómago 28 es un punto muy interesante, que es un reflejo de los ovarios y las trompas de falopio. Y finalmente estómago 30, que está a nivel del pubis, 2 chun al lado de la línea media, y está relacionado con el ligamento uterino o cómo el útero se inserta en la cavidad abdominal. Son puntos que se presionan, en forma perpendicular y es inequívoco la reacción de dolor, o sea, tú presiones y al paciente le duele. ¿Okay? También puedes encontrar en algunos pacientes un aumento de volumen que puede ser relacionado con exceso debajo del ombligo, en los casos de la fase premenstrual en las cuales el paciente tiene estancamiento de sangre desde el ombligo hasta el pubis, va a tener un aumento de tamaño o una distensión de la zona debajo del ombligo. ¿Okay? Pero básicamente son estas tres palpaciones desde riñón 16 a riñón 13 en estómago 28 y en estómago 30. Y la pregunta que me hacen aquí es, ¿valdría la pena recurrir primero a la sistematización completa de un ciclo sin aplicar tratamiento? Esto a fin de tener un registro que no se vea modificado por acupuntura. Así podríamos tener una referencia concreta de cómo se modifican los síntomas. Es una buena pregunta, sin embargo, tu paciente va a querer ser tratado desde la primera sesión. Entonces, mi recomendación es considerar en qué sesión está el paciente y intentar promover lo que debería suceder. Si tu paciente viene con amenorrea, vamos a estar pensando, o ausencia de menstruación,
vamos a estar pensando constantemente que tu paciente está en la fase premenstrual, desde el día 14 al día 28, o, siendo más específicos, desde la fase, desde el día 25 al día 28, en el fondo cuando se engruesa el endometrio. Entonces, tu intención ahí es engrosar endometrio o desde provocar la ovulación y engrosar endometrio para que tenga su primera menstruación. Entonces mi respuesta a la pregunta es, en un paciente que llega por primera vez, lo importante la primera vez es caracterizar el ciclo e ir caracterizando el ciclo durante por lo menos todo el mes, uno, dos o tres ciclos, de tal manera que podamos ofrecerle un tratamiento que vaya de acuerdo exclusivamente a su ciclo. Si tú puedes observar al paciente durante un mes sin hacerle tratamiento, sería fantástico enseñarle a tu paciente a notar y a registrar estos síntomas para que en esa siguiente sesión puedas contar con toda esa información. Puede ser también de si tu paciente te pregunta cuándo asistir al tratamiento o a la primera sesión, decirle al paciente, ven en el siguiente ciclo, pero trayendo toda la información necesaria que necesitamos para caracterizar bien el ciclo. Luego, en la observación de la lengua, vamos a ver en colores tendientes al pálido asociados a deficiencia de yang o deficiencia de sangre, colores púrpuras asociados a estancamiento u obstrucción de sangre, y a veces también puedes ver colores manchados o manchas en el centro de la lengua o en la zona posterior asociados a obstrucción de sangre o aparición de quistes o pólipos en el útero. Y en el cuerpo vas a ver tendencias de cuerpos de la lengua dentado, como deficiencia de yang de vaso, delgado con deficiencia de chi y agrietado con deficiencia de yin, principalmente de riñón. Y como resumen, vamos a tener que es importante caracterizar el ciclo de tu paciente. Es importante entender que los participantes en la fisiología del útero o fisiología femenina son los Sanfu, pulmón, vaso, hígado, corazón y riñón principalmente, que tienen una función directa sobre el chi, la sangre y la esencia, que viaja por los meridianos extraordinarios Du, Ren y Chongmai, que influencian el útero y permiten o posibilitan la función del útero de esta primera menstruación, las menstruaciones siguientes, el embarazo, el parto, la lactancia y la menopausia. Entonces, hasta aquí, cuéntenme si tienen alguna pregunta.